Vamos a continuar con nuestro libro de Frida Kahlo. Dice, es claro que no me gusta recordar el accidente, quizá porque ha estado tan presente desde entonces que es como si un poco de su dolor se deslizara en cada día que pasa hasta el infinito. Mi vida no deja de ser el calco traslúcido sobrepuesto a su imagen cruda. Recordar algunas palabras pierden su sentido, es verdad. Se siente necesidad de volver a pensar en lo que casi habíamos olvidado. Lo que tenemos para la vida no procede ya de la memoria, sino de la evidencia cotidiana. El recuerdo no me viene al espíritu como cuando se trata de encontrar, de aferrarse a una imagen pasada para precisarla en el tiempo. Mi cuerpo es todos los tiempos confundidos. No es menos cierto que hubo un principio, el parabrisas que se rompió, la pesadilla superando al sueño, liquidándolo totalmente. La imaginación o el inconsciente están muy cerca de esos destrozos causados por la realidad. La realidad puede ir más allá de todos nuestros sueños, de todas nuestras pesadillas, de todas nuestras pacotillas, de nuestra grandeza, incluso que nadan ciegas en nuestra mente en cinemascope. El mundo que nos rodea se vuelve insignificancia y el mundo interior se vuelve indecible. Un aullido silencioso desgarra el muro del cuerpo a cada instante. La vida es obra maestra en peligro permanente. Frida descuartizada en todos sentidos entre la vida y la muerte. Un suplicio chino sin premeditación. Quetzalcóatl reclamando de lo suyo. Una víctima nunca del todo muerta, siempre un poco viva todavía. Descuartizada, decía, sacrificada del siglo XX con los instrumentos de su época y como plañideras las sirenas de las ambulancias. El accidente mismo, datos, coincidencias, quizá errores y un cortejo de consecuencias. Conocimiento nítido como un acto policial, seguido por una caída al borde de la locura. A tal modo de empleo, tal riesgo, hubiera podido diagnosticar la medicina para hablar en serio. Pero eso es todo. Su práctica, el salvamento, con gran alaraca, aunque esté enlodada hasta los huesos, el salvamento vengativo. A partir de ahí, la cabeza nunca pudo responder del cuerpo. El cuerpo me sumergió, cada una de sus fibras alcanzó una culminación monstruosa, rebosando las fronteras del funcionamiento que le correspondía. Y la sensación que desde entonces no me ha abandonado nunca, de que mi cuerpo va recogiendo las plagas, todas las plagas. Accidente. Todo se resume quizá en un trapo rojo clavado sobre una blanca pared de cal, harapo de sangre ardiendo contra la prisión de los huesos. Michel Leiris. Fin del verano. Una luz cálida en las calles, cierta dulzura en el aire, un soplo de brisa. La tarde del 17 de septiembre de 1925, alegre,
como de costumbre, feliz también por hallarse en compañía de Alejandro, Frida subió con su novio a uno de esos camiones que poco antes habían empezado a circular por la ciudad. Un camión con bancos de madera, barnizada a todo lo largo, puertas, piso y techo de madera también, imágenes religiosas, rosarios, escapularios, una coronita de dientes de ajo, enmarcando el rostro de una virgen, colgando del espejo retrovisor, protegiendo a los presentes contra cualquier accidente. Un camión bien lleno, a la hora, justo antes de ponerse el sol, de regresar a casa, por Coyoacán. Sentados el uno junto al otro, Frida y Alejandro reñían con ternura, aprovechando el último rato que pasarían juntos antes de regresar cada uno a su casa. El tranvía de Xochimilco se acercaba lentamente por sus vías, que el camión estaba a punto de cruzar. El tranvía iba muy despacio. Quizá el camión tendría tiempo de pasar, o quizá no. El tranvía no iba rápido, pero no pudo frenar. Como un toro siguió, arrastrado por su peso y su impulso. Golpeó al camión en el centro y empezó a arrastrarlo, siempre lentamente. La caja del camión se curvó más y más, sin ceder. Las rodillas de los pasajeros de una banca llegaron a tocar las de la de enfrente. Por las ventanillas rotas salían gritos de ese camión que adoptaba, sin dificultad aparente, la forma de un arco de círculo. De pronto voló en pedazos, lanzando a los pasajeros en todas direcciones. El tranvía seguía avanzando con dificultad. Fue un choque raro. No fue violento, sino silencioso y pausado. Y dañó a todos, más que a nadie, a mí. A poco de subir al camión, empezó el choque. Antes habíamos tomado otro camión, pero a mí se me perdió una sombrillita y nos bajamos a buscarla. Por eso subimos a aquel camión que me destrozó. El accidente ocurrió en una esquina frente al mercado de San Juan, exactamente enfrente. El tranvía marchaba con lentitud, pero nuestro camionero era un joven muy nervioso. El tranvía, al dar la vuelta, arrastró el camión contra la pared. Mentira que una se da cuenta del choque, mentira que se llora. En mí no hubo lágrimas. El choque nos lanzó hacia adelante y a mí el pasamanos me atravesó como la espada a un toro. Frida Kahlo. Alejandro quedó debajo del tranvía. Se levantó como pudo y buscó con los ojos a Frida. Ella yacía sobre lo que quedaba de la plataforma del camión, desnuda, cubierta de sangre y de oro. Imagen alucinante que hizo que algunos gritaran: la bailarina, miren a la bailarina, como el torero herido cubierto de sangre y del oro de su traje de luces hecho jirones. Frida trató vanamente de levantarse, toro traspasado por la espada y a la vez torero atrapado por su cuerno. Ella no sentía nada, no veía nada, no pensaba más que en recuperar sus cosas que habían caído un poco más allá. Un hombre que la miraba mientras Alejandro acudía
Cojeando gritó: «Pero si tiene algo en la espalda». «Ah, sí, lo siento. Ponla ahí, rápido. Vamos a quitarle esto. No podemos dejarla así. Rápido. Cuidado, niña. Así, así». Alejandro la había transportado en sus brazos hasta una mesa de billar, sacada precipitadamente de un café verde, rojo, oro. El hombre, sin perder ni por un instante su sangre fría, en una operación violenta y rápida, arrancó del cuerpo de Frida el enorme trozo de hierro que la atravesaba de lado a lado. Cuando la jaló, Frida gritó tan fuerte que no se oyó la sirena de la ambulancia de la Cruz Roja cuando llegó. Alejandro Gómez Arias. Alejandro estaba pálido, temblando, en mangas de camisa, solo en medio de los gritos, del destrozo de la baraúnda, del ir y venir de camilleros transportando a los heridos, quizá muertos, paralizado en ese segundo momento por el horror del espectáculo. No hacía más que repetirse: se va a morir, se va a morir. En el hospital de la Cruz Roja, Frida fue llevada inmediatamente a la sala de operaciones. Los médicos vacilaban en actuar, no se hacían ilusiones. Sin duda moriría durante la intervención. Su estado era desesperado. Había que avisar a su familia sin pérdida de tiempo. Matilde se enteró por el periódico y fue la primera en acudir. Durante 3 meses no se separó de su hermana. Al saber la noticia, mi hermana Adriana se desmayó. Mi madre se quedó muda de la impresión por un mes. A mi padre le causó tanta tristeza que se enfermó y pude verlo solo después de 20 días. Frida Kahlo. Después de visitar a su hermana menor, Matilde pidió hablar con los médicos. Le dijeron que esperara en una sala gris y ruidosa, donde todas las personas estaban angustiadas, niños que lloraban, mujeres rezando, hombres sentados inmóviles, con la cabeza baja y el sombrero sobre las rodillas. Una mujer amamantaba a un bebé, otras platicaban describiendo sus males o los de sus parientes. Las enfermeras iban y venían, regañando al pasar a alguien, a algún chico revoltoso que jugaba o corría por ahí. «Hemos hecho todo lo posible, señorita», dijo el médico Matilde, instalándose tras su escritorio. «Discúlpeme, doctor, quisiera saber qué opina usted de su estado». «Pues está lo mejor que puede estar con lo que le ha pasado. Nosotros no podemos hacer más». «¿Qué significa lo mejor que puede estar? Se va a curar mi hermana». «No puedo decírselo, señorita. Nosotros estamos a la expectativa, igual que usted». «Disculpe mi ignorancia, doctor, pero yo no soy médica y no estoy en condiciones de juzgar su estado. Por favor, sea franco. Mire usted, con la cantidad de heridas que tiene, sería casi un milagro que sobreviviera. Yo, por mi parte, soy bastante pesimista. Estamos haciendo todo lo necesario, pero no le puedo prometer nada. Es su última palabra. Es mi última palabra por el momento». Matilde salió a comprar algunas frutas,
antes de regresar a la cabecera de su hermana. Como los otros miembros de la familia no podían ir a acompañar a Frida, Matilde decidió permanecer junto a ella todo el tiempo necesario. No le faltaba paciencia, buen sentido ni vitalidad. Su presencia al lado de Frida en esos momentos tan difíciles sería para ésta un apoyo precioso y también un valioso estímulo, reconfortante, cálida, alegre. No hay duda de que durante los meses siguientes Matilde hizo mucho por aliviar los sufrimientos de su hermana. Frida, que tenía casi todo el cuerpo envuelto en vendas, no cesaba de repetir: Matita, me voy a morir, creo que me voy a morir. Frida, sí, es duro, pero ya vas a salir de esto, estoy segura. En cuanto te quiten el vendaje de la mano izquierda, vamos a mirar las líneas bien de cerca. Estoy segura de que la de la vida no termina aquí. Frida sonrió y murmuró: hasta sonreír me duele. La verdad es que estás un poco maltrecha, pero sigues guapa. Y Alejandro está en su casa. Por ahora no puede caminar, pero sanará. Tenemos que devolverle su saco. La enfermera lo guardó cuando llegué. ¿Sabes? El saco con que me cubrió cuando llegó la ambulancia. Sí, ya sé todo eso. La cara debe ser la única parte del cuerpo que no me lastimé. Y por suerte, no sé qué ibas a hacer si no pudieras mover la lengua, dijo Matilde con una gran sonrisa, inclinándose sobre Frida para darle un beso. Y la razón la tengo sana, continuó Frida. Me dirás que no es mucho, pata de palo, toda de palo, voy a terminar. Y aquellos locos que gritaban, la bailarina, era verdaderamente absurdo. Es que te había caído encima un paquete de polvo de oro. Un paquete de desgracias, querrás decir. Matita, creo que me voy a morir. Me voy a morir. No se enojen conmigo. Nunca voy a soportar esto. Y se puso a llorar con lágrimas ardientes. Matilde iba y venía entre el hospital, la casa paterna a la que llevaba noticias y de donde traía cosas, libros para Frida, y su propia casa donde se cambiaba a toda velocidad, preparaba un paquetito, un dulce que ella y Frida comerían después. La comida del hospital era tan incomible como escasa. Fue Matilde quien me levantó el ánimo. Me contaba chistes. Era gorda y feíta, pero tenía gran sentido del humor. Nos hacía reír a carcajadas a todos los que estábamos en el cuarto. Tejía y ayudaba a la enfermera en el cuidado de los enfermos. Frida Kahlo. Los cachuchas fueron a visitar a Frida y le llevaron regalitos, periódicos, dibujos, pruebas de su afecto. Las comadres de Coyoacán, las mismas que pocos años antes la criticaban, desfilaron junto a su cama, llevándole flores y toda clase de golosinas. Además, rezaban por ella en el hospital, en sus casas y desde luego en la iglesia, donde prendían velas y ofrecían imágenes de todas las partes del cuerpo que Frida tenía lastimadas. Nunca en su vida hasta entonces
Se había visto Frida tan mimada, tan cuidada. Moralmente, eso la ayudaba. Físicamente, pasaron semanas sin que se observara mejoría. Se quejaba mucho, sobre todo de la espalda. ¿Qué quieres que te diga, Frida?, suspiraba Matilde. Los médicos dicen que no tienes nada en la espalda. Son dolores reflejos, dice. Me aseguran que no tienes nada en la columna vertebral. Pero es que tengo que hacerles un dibujo. Yo sé perfectamente dónde me duele. Me duele la espalda. Me muero de dolor. Pinches médicos. Unos pobres tipos, esos son. No saben nada. Nada de nada. El primer diagnóstico serio llegó un mes después del accidente, por la boca de un nuevo médico, justamente el día que abandonaba el hospital de la Cruz Roja. Fractura de la tercera y cuarta vértebras lumbares, 3 fracturas de la pelvis, 11 fracturas en el pie derecho, luxación del codo izquierdo, herida profunda en el abdomen, producida por una barra de hierro que penetró por la cadera izquierda y salió por la vagina, desgarrando el labio izquierdo, peritonitis aguda, cistitis que hace necesaria una sonda por varios días. Entonces le recetaron un corsé de yeso que debería usar durante 9 meses y reposo total en cama por lo menos 2 meses después de su salida del hospital. Se creen con derecho a repetirme que lloro lágrimas de cocodrilo, sollozaba Frida. Ellos son los cocodrilos, lagartos, bestias insensibles, caparzones ambulantes e ignorantes. Siguió una época de pesadillas. Trozos de frases martillaban mi sueño. Atrás, la bailarina. No se acerque. Cuidado con la muchacha. Rápido, rápido. Empuje, rápido. La bailarina, la bailarina. Imágenes lancinantes detrás de mis párpados, como moviéndose en las aguas de un pantano, pesadas, pegajosas, adhiriéndose a mi piel. Yo, después del choque, levantándome como sonámbula, solo para ser aspirada inmediatamente hacia el suelo, debatiéndome, cayendo, rebotando, cayendo, tendiendo todos mis músculos para levantarme, tratando de agarrarme de un herido que me rechazaba, cayendo y rebotando como un juguete de hule, y cada vez que mi cuerpo, como pelota, tocaba el suelo, un dolor sordo en todas mis células, sin dejar una, rebotando y volviendo a caer una y otra vez. Mi voz llamaba a Alejandro. El eco la repetía en un paisaje de barrancos y de repente él aparecía, de pie, ante mí, inmóvil, mudo. Alejandro. Yo esbozaba un gesto que quedaba suspendido en el vacío. Mi cuerpo, aún con infinitas precauciones, no conseguía moverse, clavado por el dolor a la cama metálica de la Cruz Roja de San Jerónimo. En mi sueño, mis miembros estaban paralizados,
y tratando de escapar de ese entorpecimiento, de ese frío, yo chocaba contra una pared y dejaba en ella la marca de mi cuerpo roja y dorada. Pesadillas y pesadillas, con frecuencia, me perseguían. Yo corría, cojeando, y me iba muy lejos. ¿De qué? Del dolor, de las inyecciones de sedol o de cocaína, de una náusea que no tenía nombre, atrapada en una tempestad de lágrimas hasta vomitar. Buscas en un planeta blanco, cloroformo, barrotes blancos de una cama de hospital, correderos que solo conducen al accidente. Yo levantándome y volviendo a caer, levantándome, volviendo a caer, agarrándome al vacío, resbalando sobre la plataforma destrozada del camión, bola de nervios, hule, rodando, rodando, puro dolor, corriendo, desmelenado, corriendo, pobre coja, corriendo desesperadamente, corriendo para escapar de la espada que me iba a atravesar, de la herida abierta, metal y carne, corriendo para tratar de huir de la muerte simplemente. La bailarina, así, muchas vueltas di en esas horas de sueños glaucos, no como Nijinsky, girando, el pájaro de fuego, echando a volar, ni como Ana Pavlova, una tarde de abril de 1919, en el Teatro Granat, desplegando su arte de arabescos y fantasías sublimes, diciendo adiós a México como una diosa magnífica. No, la bailarina Frida Kahlo, para servir a usted, encallada en un delirio que no conoce la pesantez entre el cloroformo y la cocaína, la sangre y la sangre, las lágrimas y las lágrimas, bailarina, la muerte bailarina, alrededor de mi cama. Muchas veces he dicho e incluso escrito, pies, ¿para qué os quiero si tengo alas para volar? Burla extrema, hermana de la desesperación, no tengo ni alas ni pies. Bailarina, ahora hasta sería capaz de reírme con una de esas risas negras y estridentes que hacen callar a todos o sonreírse incómodos. Pero ya no quiero hablar de esas pesadillas. Basta. La imagen en el espejo. Martes, a 13 de octubre de 1925. Alex de mi vida, tú mejor que nadie sabes todo lo triste que he estado en este cochino hospital, pues te lo has de imaginar, y además ya te lo habrán dicho los muchachos. Todos dicen que no sea yo tan desesperada, pero ellos no saben lo que es para mí 3 meses de cama, que es lo que necesito estar aquí, habiendo sido toda mi vida una callejera de marca mayor. Pero ¿qué se va a hacer? Siquiera no me llevó la pelona. ¿No crees? Friducha, te adoro. 5 de noviembre de 1925. Si no vienes es porque ya no me quieres nada, ¿eh? Mientras escríbeme
y recibe todo el cariño de tu hermana que te adora, Frieda. El 5 de diciembre escribió que lo único bueno que le pasaba era que empezaba a acostumbrarse a sufrir. El 17 de octubre de 1925 llevaron a Frida a su casa, condenada no solo a guardar cama, sino a estar acostada, quisiera o no. A ratos, con muchas precauciones, le acomodaban algunos cojines bajo la espalda y así alzaba un poco la cabeza. Sentarse estaba absolutamente prohibido. Ella trataba instintivamente de erguirse, pero al punto sentía tales dolores que estallaba en sollozos. Con frecuencia habían dicho que ella lloraba con facilidad y ahora se comprobaba la veracidad de esto. En el otoño de 1925 le escribí a Alejandro: me duele como no tienes idea. A cada jalón lloro a litros. Los médicos seguían dando diferentes versiones de cada síntoma y los cuidados eran primarios: baños calientes, compresas, masajes y algunas inyecciones para aliviar los dolores demasiado violentos. Entre los diagnósticos aproximados y una familia que pasaba por una época difícil, no se podía esperar mejor medicina. Todos estaban de acuerdo en que poco a poco y dentro de lo posible, Frida iba a mejorar. Su traslado del Hospital de la Cruz Roja a la casa tuvo como consecuencia terminar prácticamente con las visitas de sus compañeros de la preparatoria. Coyoacán estaba demasiado lejos de la escuela y para la mayoría demasiado lejos de sus casas, y además el estado de Frida era tan lamentable. Un día fue a visitarla uno de los cachuchas, pero la familia, considerando que Frida estaba demasiado mal, no le permitió entrar a verla. Lo mismo sucedió otro día con Alejandro, ya restablecido, quien fue cortésmente despedido con la peregrina excusa de que Frida no estaba. Esta vez Frida lloró de rabia. Uno de los médicos había dicho a los padres que Frida necesitaba aire y sol. Inmovilizada en cama como estaba, era una de las cosas más difíciles de darle. Además, durante ese periodo, la Casa Azul, en parte debido a Frida, que tantas inquietudes causaba a los suyos, Matilde, madre, vivía presta de la angustia y mostraba un nerviosismo exagerado. Guillermo había caído en un silencio del cual no salía. Las hermanas vivían bajo una tensión tremenda. Era profundamente triste. Se encontraba, para emplear las palabras de Henry James, sobre su propia casa familiar, tan viva como una tumba. En su lecho, Frida intentaba, entre todos sus sufrimientos, poner en claro sus ideas. Evidentemente, lo primero que tenía que suspender eran sus estudios de medicina y sin duda sus estudios en general. Los cuidados que necesitaba, aunque modestos, devoraban los escasos recursos de su familia, que no podría pagar la inscripción en la Escuela Nacional Preparatoria ni hacer frente a todos los gastos que eso implicaría.
y además era imposible saber hasta dónde podía valerse por sí misma después de esos largos meses de inmovilidad. Ya se decía que no iba a poder mover uno de sus brazos porque el tendón se había encogido, y en cuanto a la pierna más maltratada, a la pelvis, a la espalda, no se podía prever nada. Frida contaba sus horas de incertidumbre, de tormento, de esos meses en que se estaba jugando una gran parte de su destino, y ella, en cierta medida, lo sabía. Por momentos, la inminencia de su desaparición le parecía aún probable, cuando todas las tentativas de tranquilizarse, de tranquilizar a los suyos, de interesarse en las noticias de afuera, de leer un libro, de hacer o recibir una broma, resultaba infructuosa frente al dolor que la arrastraba sin misericordia. Como cuando sintió que Alejandro se alejaba, con el pretexto, según supo, de que algunos meses antes ella había tenido una relación con un tal Fernández. Desde lejos, ¿cómo explicarle? ¿Cómo disipar o explicar los rumores que corrían sobre ella? ¿Cómo expresarle su amor? ¿Cómo retenerlo? Desesperadamente seguía escribiéndole a Alejandro sobre su amor, asegurándole que duraría eternamente, contra viento y contra marea, aunque él no la quisiera, aunque la rechazara sin consideración, que incluso si era necesario, ella estaba dispuesta a cambiar, a modificar su carácter para que él volviera a quererla. Silencio de Alejandro, por algún tiempo todavía, tristeza de Frida. Contra toda esperanza se restableció, o quizás más precisamente sobrevivió. A mediados de diciembre, Matilde hizo publicar en un periódico el agradecimiento de la familia Kahlo a la Cruz Roja, que había salvado a su hija. Gracias a Dios vamos a pasar una Navidad feliz, le decía Matilde a Cristina. Jamás le agradeceremos bastante a Dios por haberla salvado. Toda la vida no sería suficiente. E incitaba a sus hijas a rezar mucho. El 18 de diciembre exactamente, Frida dio su primer paseo, con vendas y curaciones en distintas partes del cuerpo. Débil, a pesar de su lado atlético, se paró a esperar un camión que la llevara al centro. Se sentó adelante y a cada frenada que sacudía un poco a todos, el corazón se le aceleraba y se sentía desfallecer. Tenía miedo de desmayarse, pero se esforzaba por controlar sus intensas emociones, porque pensaba que acababa de pasar lo peor y aprender de nuevo la vida cotidiana no debía de ser más que una formalidad. Anduvo un momento por el Zócalo y por las calles de los alrededores. Caminaba lentamente, como con miedo de caerse. Los días anteriores había caminado por su casa y por el jardín, pero fue solo ahí, en el corazón de México, donde volvió a sentir con presión cada una de sus miembros. Sentía cada músculo que se estiraba, cada articulación que se movía. Percibía cada uno de sus gestos como resultado de los engranajes de la mecánica de su cuerpo. Su cuerpo se le aparecía como
una maquinaria mágica. Flotaba pensando que las moléculas debían sentir esa misma ligereza. Renacimiento después del apocalipsis, nuevo ser salvado de las olas mortíferas de la tempestad. Frida se sentía feliz, aspiraba los olores familiares del zócalo, miraba si los vendedores ambulantes no habían cambiado de lugar, de colores, todo estaba igual, incluso la vieja tuerta que pedía limosna frente al Monte de Piedad, con su falda de satín verde hecha jirones, el organillero con su elegante chaleco que daba vueltas a la manija de un instrumento, cerrando los ojos y moviendo su cabeza redonda, la vendedora de frutas ya cortadas en cuatro y salpicadas de chile, que siempre le decía bonita y le indicaba el precio con los dedos, nunca con palabras. El cielo estaba gris, desteñido, pero Frida sentía como nunca antes de ese día que vivir era hermoso. En el atrio de la catedral compró un pequeño corazón de metal blanco, apenas más grande que una lenteja. En el interior lo sujetó con un alfiler a una especie de cojín chato colocado cerca de la Virgen de Guadalupe, haciendo un voto por ella y por Alejandro. Después encendió 6 cirios por ella, por sus hermanas y por sus padres. Al salir, compró otro corazoncito. Le escribiré una carta, pensaba, pero antes voy a ir hasta San Rafael a ver si está en su casa. De todos modos, mi jefe sabe que no vuelvo a comer. Voy a comer con Agustina Reina. 19 de diciembre de 1925. Alex, ayer fui a México, sola, a dar una vuelta. Lo primero que hice fue ir a tu casa. No sé si estaría mal hecho o bien hecho, pero fui porque, sinceramente, tenía ganas de verte. Fui a las 10 y no estabas. Te esperé hasta la 1:15 en las bibliotecas, en la tienda. Volví como a las 4 a tu casa y tampoco estabas. No sé a dónde estarías. Que sigue enfermo tu tío. Esa tarde, su amiga Agustina le dio a entender que se decía que ella, Frida, no valía un cobre y que su compañía no era recomendable, a lo que ella respondió que valía infinitamente más que un cobre y que si sus viejos amigos, por razones tan oscuras como injustificadas, no querían seguir teniéndole confianza, ya se encontraría ella otros de su nivel. Pero en el fondo se sentía herida, mucho más que porque los rumores que corrían sobre ella, y a pesar de que muy probablemente el principal instigador era Alejandro, por el hecho de que éste hubiera sido capaz de retirarle su amor por completo. Y las cartas que sucedían, cartas en que le suplicaba que no la abandonara por ningún pretexto, jamás le imploraba que creyera en su sinceridad, le juraba un cariño que el tiempo no desmentiría, le daba todos los días citas a las que él no acudía. El 27 de diciembre le escribió: no puedo por nada de este mundo dejarte de hablar. No seré tu novia, pero siempre te hablaré
aunque me hagas las peores groserías, porque te quiero más que nunca. Ahora que tú me vas, llegó el año nuevo, sin que el ausente regresara. La primavera llegó paso a pasito, sin que ninguna brisa trajera a Alejandro. Frida, todavía reponiéndose de un accidente que seguía vivo en sus pesadillas nocturnas, sufría el reverso del mal de amores, la pena de amor, pero no podía doblegarse. Defendía su amor, lo embellecía, se aferraba a él, lo liberaba en cartas como ríos, esperaba, no abandonaba nada y le ofrecía todo. Pese al dolor, pese a su cuerpo maltrecho, no era ella puro llanto, sino pura fuerza. Por un lado, desplegaba tesoros de energía para recobrar su aplomo. Por el otro, derrochaba tesoros de ternura para ser querida. Guillermo no dejaba de repetir en silencio que en verdad su hija poseía una vitalidad fuera de lo común. Lo había dicho en cuanto nació, al elegir su nombre. Lo había sostenido después, cuando los suyos juzgaban que la niña era demasiado inquieta, igual que los maestros y los vecinos. Él la observaba y se sentía lleno de confianza. Esa fuerza y esa inteligencia, conjugadas siempre, la sacarían adelante. Sin embargo, también tenía que rendirse a la evidencia de que no conseguiría reunir el dinero necesario para los cuidados que necesitaba Frida y a la vez para sus estudios. La salud tenía que pasar antes que todo lo demás. Ignoraba cómo resolvería ella la situación, pero estaba convencido de que haría de su vida algo de lo que podría estar orgulloso. Es distinta de las demás y esa es su ventaja. Ella sabrá aprovecharlo todo. Una mañana, Frida despertó al alba. Nadie de la casa había abierto los ojos todavía. Frida no podía volverse a dormir. Quizá hubiese tenido una pesadilla de esas cuyo recuerdo trataba con todas sus fuerzas de ahuyentar, pero que le dejaron en el cuerpo una sensación de fatiga desacostumbrada desde las primeras horas del día. Apartó las cobijas y se levantó sin hacer ruido. Con su camisón de algodón todo arrugado y descalza, pasó al lado de Cristina, que dormía con los puños cerrados. Atravesó la casa, abrió la puerta que daba al patio y aspiró profundamente el aire todavía fresco. Después descendió los pocos peldaños y fue a sentarse al pie del cedro de su infancia. La tierra estaba húmeda. Algunos pájaros cantaban en el silencio del amanecer. En esa luz incierta, Frida se apoyó en el tronco rugoso, se estremeció y se encogió un poco más sobre sí misma. Tenía ganas de llorar. Lagrimilla, le decía Alejandro. Quizá llore con facilidad, pensó ella, pero por Dios, tengo bastantes motivos. Si ya no tuviera ni fuerzas para llorar, probablemente estaría muerta. Pues así es, tengo ganas de llorar, de alegría, de tristeza, no lo sé ni yo misma.
La angustia la invadía lentamente. Imposible distraerse. Frida se puso a dibujar figuras geométricas con el dedo índice sobre la tierra seca. De pronto, la idea le atravesó el espíritu como una flecha. El hijo, sin duda. Nunca podía tener hijos. Era algo de lo que nadie le había hablado, nunca. O al menos no delante de ella. Le hablaban de la pierna, de la espalda, del brazo, de los dedos del pie, de un problema urinario, de un porvenir de estudiante ahora comprometido, la matriz desgarrada, la pelvis hecha pedazos, cosas demasiado poco importantes para mencionarlas, o lo contrario, ciertamente le habían hecho saber que en el accidente había perdido su virginidad y se habían apresurado a tranquilizarla sobre la importancia del suceso. Pero un hijo, ¿sería posible concebir tener un hijo con un vientre destrozado como lo había sido el suyo? Tema prohibido. Frida rumiaba ideas tristes. No, no tendría hijos. Lagrimilla, con toda razón. Luego se dominó, pensando que después de todo aún no había sido nada seguro, que los médicos nunca sabían lo que decían, que anticipar la suerte jamás servía para nada y que, de todos modos, en el peor de los casos, siempre podía adoptar niños, indios, necesitados. Iría a buscarlos en el fondo de Quintana Roo, en algún pueblo perdido de la selva, o bien por Oaxaca, en la costa del Pacífico, donde los niños olían a sal y al viento del mar, niños de Puerto Escondido, por ejemplo, angelotes. Como no había sido nada claro, era mejor considerar lo peor. Precaución elemental para ahorrarse sorpresas desagradables. Hazte la idea de que no vas a tener un hijo nunca. Será lo mejor para ti. El sol calentaba suavemente sus miembros, entumecidos por el contacto con la tierra. Levantándose, se desperezó y regresó a la casa. En la sala encontró una tarjeta color crema y una pluma, fuente pertenecientes a Guillermo. Se instaló ante la mesa de la cocina y escribió: Leonardo, nacido en la Cruz Roja en el año de gracia de 1925, en el mes de septiembre, y bautizado en Coyoacán al año siguiente. Siendo su madre Frida Kahlo y sus padrinos Isabel Campos y Alejandro Gómez Arias. Metió la tarjeta en un sobre, sin saber bien por qué la había escrito ni si la iba a mandar. En su cabeza se mezclaban imágenes: el hospital de la Cruz Roja, el accidente, un parto ficticio, el posible o imposible bebé, el vestidito de bautismo que le hubiera hecho Matilde, los abrazos después de la ceremonia, las felicitaciones de los amigos, su curiosidad por conocer al padre del niño. Secreto, se decía Frida, secreto. Matilde encontró a su hija acodada a la mesa de la cocina, perdida en sus pensamientos. ¿Qué haces ahí?, le preguntó. Nada,
Vine a tomar un poco de agua. Matilde la miró escéptica. Podrías haberte puesto la bata. Ya voy, ya me voy a vestir. Dime, ¿te sientes mal? ¿Te duele algo? Para decirte la verdad, me duele todo. Frida, cuidado, con esas cosas no se juega. ¿Te duele algo concreto? Concreto. A ver, lo más concreto que puedo encontrar es quizá el corazón. El corazón está cansado y a lo mejor el cuerpo también. Pero, ¿de qué estás hablando? Está en la poesía francesa, pero yo te estoy hablando de cosas serias y tú me hablas de poesía. Me voy a vestir, voy a estudiar un poco de alemán y a leer a Proust. Hace una eternidad que Alejandro me prestó sus libros. Mientras se vestía, Frida pensó que en efecto iba a leer a Proust. Se lo diría a Alejandro. No volvería a hablarle de amor, le hablaría de las cosas que le gustaban, del Renacimiento italiano, de todos esos franceses, de los autores rusos. Se acercó a Cristina, se arrodilló junto a su cama, junto a la cabeza dormida sobre la almohada y empezó a cantarle. Una paloma cantando pasa, upa mi negro que el sol abraza. Una paloma cantando pasa, upa mi negro que el sol abraza. Cristina entreabrió los ojos, se los frotó sonriendo y volvió a cerrarlos. Frida prosiguió. Ya nadie duerme ni hasta en su casa, ni el cocodrilo, ni las yaguasa, ni la culebra, ni la torcaza. Coco, cacoa. Cristina terminó por sentarse en la cama, totalmente despierta. Frida abrió los postigos y se instaló frente al espejo. Creo que nunca llegaré a hacerme bien el nudo de la corbata, dijo. Pero también, qué idea de vestirse como hombre. Parece tan romántico. No me vas a decir que este traje no es magnífico. Mira, nada más este pantalón con vueltas, este chalequito. Espera, al saco le falta el bolsillo. Me peino con un chongo divino y ya está. Escucha, Cristina, no me vas a decir que no es lindo, ni... Claro, claro, se te ve muy bien. De nuevo vas a dar que hablar y vas a hacer gritar a mi mamá. Escucha, su hija sufre lo suficiente para merecer algunas compensaciones. ¿Crees que puedo enviarle a Alejandro la fotografía que nos tomó mi papá en que estoy vestida así, con el bastón? Haces cada pregunta. Mientras se arreglaba el chongo con la boca llena de pasadores, Frida se había acercado a la fotografía colocada sobre la cómoda. A mí me gusta muchísimo esta fotografía. Adri, la niña perfecta. Cristi, la coqueta, con su cabellito bien arreglado y su mirada encantadora. Frida, la terrible. La prima Carmen, siempre un poco arrinconada. Carlitos preguntándose qué diablos hace en una fotografía con tantas niñas. Deja ver, dijo Cristina, antes que llegues a la conclusión de que eres tú la más linda. Frida se echó a reír. Es muy posible, pero solo en apariencia. Algunos días después, Frida recayó. Era fines del verano de 1926, un año casi día por día después de su accidente. Se encontraba de nuevo inmovilizada en cama. Se comprobó que tenía 3 vértebras desplazadas y complicaciones en la pierna derecha. Le prescribieron un corsé de yeso por varios meses y una prótesis para la pierna. Las horas de llantos y gemidos
Recomenzaron y durante las primeras semanas otra vez reinó la locura general. Matilde estaba nerviosa. Guillermo guardaba silencio. Frida se lamentaba de su aislamiento. Cristina estaba demasiado solicitada. Adriana y Matilde hacían lo que podían, pero las exigencias del dolor pueden superar la mejor voluntad. Poco a poco, Frida se calmó y aunque seguía en cama, volvió a sentir gusto por la vida. Leía, escribía cartas a sus amigos, llenaba páginas de dibujitos que representaban escenas de su vida, deseos, emociones y que a menudo agregaba a su correspondencia. Bromeaba con sus hermanas, maldecía a los médicos tratándolos de ladrones. Sus momentos de desesperación vertiginosos eran tan fuertes como la única cosa capaz de oponérseles, ímpetus vitales indescriptibles que dejaban a todos los demás agotados. Frida leía Proust como se lo había prometido, metida en su corsé y reclinada como podía sobre 2 o 3 cojines, se sumergía en la lectura, trataba de concentrarse en el texto, pese a todas las incomodidades que vivía. Y aun cuando ya no tenía tiempo para preparar las 100 máscaras que es conveniente poner a un solo rostro, mi relación con Albertino bastaban para mostrarme que es preciso representar no solo fuera, sino dentro de nosotros mismos. Lo miraba con esa mirada que no es solo portavoz de los ojos, sino a cuya ventana se asoman todos los sentidos, ansiosos y petrificados. La mirada que querría tocar, captar, llevarse el cuerpo al que mira y el alma con él. Entre las frases, las páginas, los volúmenes, Frida reflexionaba, se esforzaba por comprender, por aproximar esa literatura a algo que pudiera conocer. Ante todo, esos libros se le aparecían como una gran fotografía panorámica, precisa, interminable. Se lo escribiría a Alejandro o se lo dibujaría. Uno de esos largos domingos en que se reunían toda la familia, Matilde penetró en la recámara de Frida, seguida por Guillermo, su tío, Adriana, una caja de herramientas y grandes trozos de madera. A Matilde se le había ocurrido la idea de transformar la cama de Frida, una cama corriente, en un lecho mucho más refinado, regio, una cama de baldaquín. Desplazaron a la enferma y todos se pusieron a trabajar con gran entusiasmo. El mismo día quedó lista la nueva cama y el remate de la obra fue un espejo sujeto al cielo de la cama. Así, hija mía, podrás verte siquiera, había dicho Matilde, satisfecha de su iniciativa. Cuando Frida vio su imagen en el espejo, cerró los ojos, aterrada, ya que no podía volverse en la cama para esquivar el reflejo. ¿Con qué tenía que enfrentarse? Con su propia imagen, chata, con el arreglo de su chongo, cada mañana, con el desorden de su cama, donde se amontonaban cuadernos, hojas sueltas, lápices, libros, cartas, una querida muñeca de trapo, o con su cuerpo atormentado por el corsé, con su cara sentía que ocultaba el dolor, con un rictus fijo para no estallar en sollozos, y pensaban que frente a su doble se iba a sentir menos sola. De repente
le parecía estar aún más a merced de sí misma. No había escapatoria posible. En cuanto levantaba los ojos, Frida veía a Frida. Observaba su desesperación silenciosa. Se arrojaba sobre ella. Frida sonreía. Frida espejo sonreía también, apaciguada. Frida se odiaba. Al verse así, inválida, el ojo de Frida espejo se endurecía, sin complacencia. Frida languidecía por Alejandro. Frida espejo se desolaba y palidecía. Frida garabateaba algunas palabras en un papel. Frida espejo leía todo por encima de su hombro. Espejo implacable, compañero curioso, presente, inevitable. Una sola solución para convivir, adaptarlo en una forma u otra, alargarlo, sacar el mejor partido posible de él, hallar el modo de convivir, exprimirse el cerebro hasta hallarlo. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.